Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es basado en una pregunta: ¿por qué vuelan las aeronaves? Más de una vez, no sé, el que haya tenido la oportunidad de volar en un avión, se ha presentado en el momento de que hay el despegue y comenzamos a preguntarnos: ¿cómo es que esto es algo que hemos logrado, a lo que hemos llegado? Porque evidentemente no es algo natural, es algo que ha avanzado durante la ciencia, la tecnología, todo este desarrollo ha mejorado para poder obtener eso. En este tema vamos a hablar sobre por qué es que vuelan las aeronaves y vamos a un poco profundizar principalmente en el avión, pero vamos a hablar de otro tipo de aeronaves. Para ello, aquí vemos el índice que presenta exactamente de lo que vamos a hablar. Primeramente debemos de tener una introducción sobre la atmósfera terrestre, porque es el ambiente en el que vivimos, es el lugar en el que debemos de estar en el vuelo. Los tipos de aeronaves, algo imprescindible que es la tercera ley de Newton, que más adelante van a ver por qué es tan importante. Los helicópteros, los aviones, las fuerzas que son implicadas en este proceso, la fuerza de sustentación, el perfil aerodinámico y al final una conclusión. Bueno, aquí vemos una tabla de lo que conforma la atmósfera terrestre. Principalmente, como pueden ver, está compuesta de nitrógeno en un 78.08%, 20.95% es oxígeno y la otra parte es una gran cantidad de gases que hay esparcidos por toda la atmósfera. Aquí podemos ver los tipos de aeronaves que existen. Los aerostatos. Eso supongo que ninguno de nosotros los hemos visto porque son las primeras aeronaves que existían. Los aerostatos principalmente trabajan con el calor. Estos eran como unos globos, como su nombre lo dice, aerostatos, que hacían que el aire se calentara y hacía que subiera. Los aerodinos, que son los que más conocemos, como los aviones, que son con sistema de motor de alas batientes, de alas fijas, y también los aerodinos con sistema de motor y alas giratorias, que son los helicópteros. Para comprender cómo es que funciona todo esto, nos basamos en la tercera ley de Newton, que nos dice que a toda acción corresponde una reacción. Este principio nos establece que cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra partícula. O sea, si ejercemos una fuerza hacia la izquierda, la otra debe ser una reacción hacia la derecha. ¿Puede cambiar tu freno? Primeramente hablaremos sobre los helicópteros. Los helicópteros, como les había dicho, son un sistema de propulsión con hélice giratoria. Esto nos lleva a la tercera ley de Newton que ya había hablado. Los helicópteros, en pocas palabras y resumidas, trabajan propulsando aire hacia abajo. O sea que si hay una fuerza del helicóptero que ejerce sobre la tierra, sobre el suelo, la fuerza resultante sería de que la elevara, ¿no? Así es como trabajan en pocas palabras los helicópteros. ¿Puedes cambiar? Ahora entramos a una parte mucho más interesante y esa es la que vamos a profundizar, que son los aviones. Como les había dicho, los aviones son algo tan común en nuestras vidas que algunas veces ya no nos ponemos ni a pensar en cómo es que funciona, solamente decimos, tal vez un niño nos pregunta: oye, ¿por qué está funcionando esto? Y decimos, porque sí, ya, pero no, esto es algo mucho más profundo, mucho más interesante. Evidentemente tenemos turbinas que son llamadas turbofán. Esas turbinas, bueno, ejercen una fuerza, pero hacia el lado de enfrente, ¿no? O sea, no es como los helicópteros, que los helicópteros fácilmente podemos saber que se mantienen en el aire porque avientan aire hacia abajo, propulsan aire hacia abajo, pero los aviones no, hacia un lado. ¿Y cómo es que si aventamos aire hacia un lado, propulsamos aire hacia un lado, podemos ir hacia arriba? Bueno, eso lo vamos a ver enseguida. Para que un avión vuele, existen 4 fuerzas implicadas. Principalmente, la que podemos ver es la de empuje que les había comentado. Esta se da por los motores turbofán. Es la fuerza resultante de esta. Ahora, como les había comentado, a toda acción corresponde una reacción. Hay una resistencia.
Cuando nosotros volamos en el avión, evidentemente existe la atmósfera, como les había comentado, que está compuesta de nitrógeno y de oxígeno, entre otros materiales. Bueno, al existir todos estos materiales oponen una resistencia. También existe el efecto de Coriolis, que ese habla sobre los vientos que hay en la atmósfera, todo esto, como los huracanes, los vientos que hay, aires fríos, aires calientes, dependiendo de la altura en la que nos encontremos, todo eso varía. Ahora, la que más se encuentra interesante, la que veo que es mucho más importante y vamos a profundizar sobre esta, es la fuerza de sustentación, la que nos mantiene en el aire. Porque la fuerza de empuje, evidentemente como los automóviles, ¿no? Nos empuja, nos lleva hacia adelante. Pero la fuerza de sustentación es la que nos mantiene arriba. Por su contraparte se encuentra el peso, que es la pregunta a lo que nos lleva a la pregunta: ¿cómo una máquina de cientos de toneladas o cientos de kilogramos de peso puede mantenerse en el aire? Bueno, eso es lo que la fuerza de sustentación responde. La fuerza de sustentación principalmente se da con una acción y una reacción. La acción evidentemente es de que el aire que viene de este costado, realizado por la fuerza de empuje, viene y topa con los perfiles alares. Este es un perfil alar. Adelante en la siguiente diapositiva vamos a profundizar más en esto. Pero principalmente es porque hay una acción de que entra aire por arriba y aire por abajo. Aire por abajo y aire por arriba. Este es un ángulo de ataque y esto es un ángulo de final. El aire que pasa por aquí prácticamente levanta este perfil, hace que todo vaya hacia abajo y evidentemente al ir hacia abajo el aire va hacia arriba. Aquí podemos ver prácticamente cómo es y cómo está diseñado un perfil aerodinámico. Como puede ver, el intrados, que es donde el aire pasa hacia abajo, y el extrados, donde el aire pasa hacia arriba. Todo el aire primeramente toca con un ángulo de ataque, como su nombre lo dice, es el borde de ataque, donde es el punto que principalmente toca en el aire. De ahí podemos ver que existe una cuerda que llega hasta el borde de salida. Todo esto, en todo este ecosistema existe aire, pero principalmente el más importante es el que hay por abajo, que hace que el borde de salida se levante un poco y prácticamente haga que el avión se encuentre estable. Para concluir, espero principalmente que hayan aprendido algo, cómo es que funcionan los aviones, pero más que nada me gustaría de que cuando alguien les pregunte ¿por qué está volando ese avión?, tengan una respuesta mucho más completa, más organizada, y también comprendan la belleza de la ingeniería, que gracias a esto ahora podemos realizar vuelos tan grandes, tan largos, de tanta distancia, que antes considerábamos inimaginables. Es por ello que la ingeniería evidentemente va a seguir avanzando y va a seguir progresando para llegar a tener otro tipo de vehículos mucho más veloces, como el Concorde, que estuvo hace tiempo, que fue un vehículo ultrasónico. Por mi parte es todo y les dejo mis referencias.